La reciente aparición del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, en el programa El Hormiguero ha causado un gran revuelo en el ámbito político y mediático. La entrevista, conducida por Pablo Motos, se convirtió en un escenario donde el dirigente socialista dejó entrever su posición dentro del PSOE y, sobre todo, su relación con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Desde el primer momento, el tono de la conversación dejó claro que no se trataría de una charla cómoda, pues Motos, fiel a su estilo incisivo, no dudó en abordar los temas más polémicos que afectan a la política española actual, haciendo que García Paje tuviera que responder preguntas incómodas que pusieron en evidencia su postura dentro del partido. Uno de los momentos más llamativos del encuentro fue cuando el presidente castellano-manchego confesó, sin demasiados rodeos, que su relación con Pedro Sánchez es prácticamente inexistente. Bueno, la verdad es que nuestra relación es muy limitada, muy poca, prácticamente se reduce al ámbito institucional, expresó García Paje con cierta cautela, dejando entrever la frialdad en la comunicación entre ambos. Esta revelación no pasó desapercibida, pues reafirmó algo que muchos analistas políticos ya venían sospechando, la existencia de una clara brecha dentro del PSOE entre quienes respaldan sin fisuras las decisiones del Ejecutivo y quienes, como García Paje, prefieren marcar distancias y manifestar su desacuerdo con ciertas estrategias políticas. Pablo Motos, consciente del interés mediático que generan las tensiones dentro del PSOE, aprovechó la ocasión para insistir en el tema y preguntarle directamente si se considera sanchista. A lo que el presidente de Castilla-La Mancha respondió sin titubeos: no soy sanchista. Esta declaración dejó claro que, aunque forme parte del mismo partido que Pedro Sánchez, sus planteamientos y su visión política difieren en numerosos aspectos. En ese sentido, García Paje ha intentado equilibrar su lealtad al PSOE con una actitud crítica hacia algunas de las decisiones tomadas por Moncloa, lo que le ha convertido en una figura particular dentro de la formación socialista. El punto álgido de la entrevista llegó cuando el conductor del programa sacó a relucir uno de los temas más controvertidos de la política regional, el famoso decreto ómnibus aprobado por el gobierno de Castilla-La Mancha, una medida que ha sido objeto de duras críticas por parte de la oposición. Motos, sin pelos en la lengua, planteó la cuestión de manera directa, esperando una respuesta clara del presidente manchego. García Paje, en un intento de justificar la iniciativa, defendió la legalidad y la finalidad del decreto, asegurando que busca mejorar la gestión pública y agilizar determinados procesos administrativos. Sin embargo, no pudo evitar reconocer que la medida ha generado un considerable revuelo y que, al igual que ocurre con muchas decisiones políticas, ha despertado opiniones encontradas. Pero la conversación no se detuvo ahí. En un giro inesperado, García Paje aprovechó el contexto para deslizar una crítica velada a la política de pactos de Pedro Sánchez con fuerzas independentistas como Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu. Sin mencionar directamente al presidente del gobierno, el dirigente manchego dejó claro que no comparte determinadas alianzas establecidas por el Ejecutivo Central. «Yo creo que no le doy muchas alegrías», comentó con una sonrisa irónica, en referencia a su postura discrepante respecto a los acuerdos alcanzados por Moncloa con partidos separatistas. Estas palabras evidencian el malestar que existe en algunos sectores del PSOE con la estrategia de Sánchez, quien ha recurrido al apoyo de estas formaciones para sacar adelante sus iniciativas parlamentarias. A lo largo de la entrevista, García Paje intentó restar importancia a estas diferencias, asegurando que, aunque su visión política pueda diferir de la de Pedro Sánchez, su objetivo sigue siendo el mismo: trabajar por el bienestar de los ciudadanos. «Tengo mis propias opiniones, y en ocasiones, no coinciden con las del gobierno, pero eso no significa que no estemos remando en la misma dirección», afirmó, tratando de matizar su postura y evitar que sus declaraciones fueran interpretadas como un ataque frontal a la dirección del PSOE. No obstante, las palabras del presidente manchego no hicieron más que avivar las especulaciones sobre las tensiones internas en el partido. El impacto de la entrevista no tardó en reflejarse en las redes sociales, donde las opiniones se dividieron entre quienes consideraban que García Paje había intentado desmarcarse del sanchismo con fines electorales y quienes veían en sus declaraciones una prueba más de la profunda fractura interna que atraviesa el PSOE. Algunos usuarios aplaudieron su franqueza y su disposición a marcar perfil propio, mientras que otros lo acusaron de oportunismo y de buscar el aplauso de sectores críticos con Sánchez. Lo que está claro es que su paso por El Hormiguero no ha pasado desapercibido y que sus palabras han reavivado el debate sobre el rumbo que está tomando el socialismo en España. Pablo Motos, por su parte, volvió a demostrar por qué su programa es uno de los más influyentes de la televisión española. Con su estilo directo y sin concesiones, logró poner contra las cuerdas a un líder político que, si bien trató de mantener la compostura en todo momento, no pudo evitar dejar en evidencia las grietas que existen dentro del PSOE.
La entrevista con García Page se suma a la lista de encuentros tensos que ha protagonizado Motos con diferentes dirigentes políticos, consolidando la imagen del Hormiguero como un espacio donde los entrevistados no pueden escapar de las preguntas incómodas. El futuro político de Emiliano García Page dentro del PSOE es ahora más incierto que nunca. Aunque sigue siendo uno de los líderes territoriales más influyentes del partido, su postura crítica hacia algunas decisiones del gobierno de Sánchez podría convertirlo en una figura incómoda dentro de la formación. A medida que se acercan nuevos procesos electorales, el presidente de Castilla-La Mancha tendrá que decidir hasta qué punto está dispuesto a seguir marcando distancias con Moncloa o si, por el contrario, opta por una estrategia de mayor alineación con la dirección del partido. Lo que es innegable es que la entrevista en El Hormiguero ha dejado huella y ha vuelto a poner en el centro del debate la cuestión de la unidad dentro del PSOE. Mientras algunos ven en García Page a un líder valiente que no teme expresar sus diferencias con la dirección del partido, otros lo acusan de actuar por interés personal y de intentar desmarcarse del sanchismo para fortalecer su imagen ante su electorado. Sea como sea, la conversación con Pablo Motos ha servido para evidenciar que, lejos de ser un bloque monolítico, el socialismo español está atravesando un momento de tensión interna que podría definir su futuro en los próximos años. Las declaraciones de Emiliano García Page en El Hormiguero han tenido un eco que va mucho más allá de su entrevista con Pablo Motos. Su postura crítica respecto al rumbo del PSOE y su evidente distanciamiento de Pedro Sánchez han generado todo tipo de reacciones en el mundo político y mediático. En un escenario donde la lealtad partidista suele primar sobre las diferencias internas, que un líder autonómico de su relevancia exprese de manera tan clara su falta de sintonía con el jefe del Ejecutivo no es algo que pase desapercibido. Y menos aún cuando lo hace en un programa con tanta audiencia e impacto como El Hormiguero. Los efectos de sus palabras han sido inmediatos. Desde el gobierno central, aunque no ha habido una respuesta oficial, el malestar se ha hecho notar en ciertos sectores del partido. Algunos dirigentes socialistas han intentado minimizar el impacto de la entrevista, argumentando que García Page siempre ha sido una voz independiente dentro del PSOE y que sus declaraciones no representan una ruptura con la línea oficial del partido. Sin embargo, otros han visto en sus palabras un intento deliberado de distanciarse del sanchismo en un momento clave, cuando el partido se enfrenta a una creciente presión por sus pactos parlamentarios y su estrategia política. Desde el entorno del presidente del gobierno, no ha faltado quien considere que la actitud de García Page es una estrategia calculada para reforzar su imagen de líder autonómico con criterio propio. No es ningún secreto que el presidente castellano-manchego ha sabido marcar diferencias con la línea de Sánchez en varias ocasiones, especialmente en cuestiones como la relación con los partidos independentistas o ciertas políticas económicas. Para sus seguidores, esto demuestra que es un líder con convicciones, que no se deja arrastrar por la disciplina de partidos y considera que hay algo que no encaja con sus principios. Para sus detractores, en cambio, su actitud es una forma de hacer campaña personal y tratar de posicionarse como una alternativa interna en caso de que el liderazgo de Sánchez se debilite. Pero la repercusión de la entrevista no se ha limitado al ámbito interno del PSOE. Los partidos de la oposición no han tardado en aprovechar las declaraciones de García Page para señalar lo que consideran una fractura dentro del socialismo español. Desde el Partido Popular, varios dirigentes han destacado que las palabras del presidente de Castilla-La Mancha confirman lo que ellos han venido denunciando desde hace tiempo, que dentro del propio PSOE hay quienes no están de acuerdo con las políticas de Sánchez y con su forma de gobernar. Vox, por su parte, ha ido aún más lejos, afirmando que la entrevista demuestra que ni siquiera dentro del socialismo existe unanimidad en torno a los pactos con Bildu y Esquerra, lo que en su opinión refleja la falta de coherencia del gobierno. A nivel mediático, la intervención de García Page ha sido objeto de amplios análisis y debates. En algunos círculos, se ha interpretado como un intento del presidente castellano-manchego de reafirmar su perfil político en un momento en el que las tensiones dentro del PSOE empiezan a ser cada vez más evidentes. Otros, en cambio, creen que ha sido una jugada arriesgada que podría costarle caro en el futuro si la dirección del partido decide actuar contra aquellos que se apartan de la línea oficial. Lo cierto es que, independientemente de las interpretaciones, la entrevista ha servido para evidenciar algo que muchos ya sospechaban, que el PSOE no es un bloque homogéneo y que hay una parte del partido que no se siente del todo cómoda con la forma en que Sánchez está gestionando el gobierno. Por otro lado, el impacto de esta conversación con Pablo Motos también ha sido significativo entre los votantes socialistas. Muchos de los que apoyan a Pedro Sánchez ven con recelo las posturas de García Page y consideran que este tipo de declaraciones solo contribuyen a debilitar al partido en un momento en el que necesita unidad para hacer frente a los desafíos políticos y económicos que tiene por delante. Sin embargo, también hay un sector de votantes que valora positivamente que haya dirigentes socialistas que no tengan miedo de expresar sus opiniones aunque éstas no coincidan con la dirección del partido.
Pero si hay algo que ha quedado claro con esta entrevista, es que el PSOE enfrenta una encrucijada importante. La dirección del partido deberá decidir si apuesta por cerrar filas en torno a Sánchez y evitar cualquier disidencia interna o si permite que haya voces como la de García Page que, aunque críticas, también pueden representar una vía para captar a un electorado que no se siente del todo identificado con la línea oficial del partido. La forma en que se gestione esta situación podría tener un impacto significativo en el futuro del socialismo español, especialmente de cara a los próximos procesos electorales. Mientras tanto, la figura de García Page ha salido reforzada a nivel mediático. Independientemente de las críticas que pueda haber recibido, lo cierto es que ha conseguido posicionarse como una de las voces más influyentes dentro del PSOE y como un dirigente con criterio propio. Su capacidad para conectar con un sector del electorado que no se siente representado por la política de alianzas de Sánchez podría convertirlo en un actor clave dentro del partido en los próximos años. Sin embargo, también deberá lidiar con las posibles repercusiones de sus palabras y con la reacción de la dirección del PSOE, que podría ver en su actitud un desafío a la autoridad del presidente del gobierno. Por otro lado, Pablo Motos ha vuelto a demostrar porque su programa se ha convertido en un referente del periodismo televisivo en España. Su habilidad para hacer preguntas incisivas y poner contra las cuerdas a sus entrevistados ha sido clave para que El Hormiguero sea uno de los espacios más influyentes del panorama mediático. No es la primera vez que el presentador consigue generar un gran debate con una entrevista política, y seguramente no será la última. Su capacidad para abordar los temas más candentes sin concesiones hace que cada aparición de un líder político en su programa se convierta en un acontecimiento de gran relevancia. En definitiva, la entrevista de Emiliano García Page en El Hormiguero ha sido mucho más que una simple conversación en horario de máxima audiencia. Ha sido un reflejo de las tensiones internas que existen en el PSOE, un recordatorio de que el socialismo español está lejos de ser un partido monolítico y una muestra de cómo la política sigue siendo uno de los temas que más interés genera en la sociedad. A medida que se acerquen nuevas citas electorales, será interesante ver cómo evolucionan estas dinámicas y qué papel juega García Page dentro del futuro del PSOE. Lo que está claro es que su paso por el programa de Pablo Motos ha dejado huella y ha abierto un debate que, lejos de cerrarse, seguirá dando mucho de qué hablar en los próximos meses.